Mi nombre es Giovanni Marcelli y esto es un podcast sobre personajes ilustres y sucesos que han llamado mi atención. En el episodio de hoy, el cuarto, vamos a hablar de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, gobernante de facto de la República de Florencia, mecena de las artes, diplomático, banquero, poeta, filósofo y, perteneciente a la familia Medici. También se puede mencionar que este es el bisabuelo de Catalina de Medici, quien fuera reina de Francia. Para ubicarlo un poquito en el mapa de la historia, en la antesala de la vida de Lorenzo, se vino el siglo de las crisis, la peste negra había azotado fuertemente Europa, los reinos italianos se peleaban entre ellos, las clases sociales, los nobles y el clero se venían abajo, mientras nacía una burguesía rica. La familia de los Medici, los Pazzi, etcétera, etcétera, y que se transformaban en prestamistas de las clases altas, llenas de deudas, así marcando también el fin del medioevo y el inicio de lo que después llamaríamos el Renacimiento. El Renacimiento, que fue un sentir en una Italia que iba teniendo una reacción antigótica, antiteocéntrica, más bien tenía tendencias ya antropocéntricas, donde el hombre era el centro del universo, ya no lo era Dios. En esta época también, gracias al antropocentrismo, nace un individualismo atroz, reinante hasta hoy en día en el mundo occidental, que es desconocido por otras culturas ajenas a la nuestra. El individuo que quería dejar marcada su huella en la historia. Me viene a la cabeza ahora el emperador Adriano, 2000 años antes, que fue el que inició la construcción del Panteón de Agripa. Pero en ningún lugar figura o dejó una placa como que él fue el que inició, como que miren, esto fue obra de Adriano. Eso no se ve. El primer golpe comercial de esta familia, volviendo a nuestro tema, fue dado por Giovanni de Medici, abuelo de nuestro protagonista, que había creado un partido político, el Partido Popular, y hace una fortuna interesante. Manejaba el negocio de la lana en Flandes. Para ser un buen comerciante hay que tener nervios de acero, carencia de escrúpulos e inteligencia despierta. Eso decía Giovanni de Medici. Cosme de Medici, hijo de Giovanni, quien aún no coincide con los filósofos, los artistas, etc., pero es el que organiza la ciudad para que Florencia se transforme en lo que fue. Fue el líder del Partido Popular, el creado por su papá, y Florencia seguramente ya en su época era la ciudad más hermosa del mundo. Cosme, o Cosimo en italiano, era admirador de Platón, y en su época el filósofo Marsilio Ficino ya había abierto la Academia Platoniana de Florencia. Lorenzo, hijo de Cosme, en 1469, con 21 años, asume el poder. Su papá había muerto. Lorenzo, nuestro personaje, nació en 1449. Fue a los 21 años, 1469, ya señor de Florencia. Y murió en 1492, en abril. 5 meses más tarde, Colón descubriría América. Lorenzo era un muchacho a quien le gustaban los deportes, las peleas de caballos, las carreras de caballo también. Incluso compitió en el Palio de Siena, que es una carrera espectacular que se hace en la Plaza del Campo de Siena. Si es que nunca escucharon el Palio, busquen en Google. No se van a arrepentir, es una carrera fantástica. Lorenzo fue educado en Venecia y en Milán también. Su papá le mandó de misión diplomática a muchos lugares, incluido Roma, a hacer visita al Papa. Lo definían a Lorenzo como un hombre inteligente. El dinero era muy importante en su vida, pero no era el eje principal. Fue el gran mecenas del Renacimiento, sin lugar a dudas. Era un tipo distinguido, con modales, con talento, e incluso fue poeta. Lorenzo se casó con Clarisa Orsini, una mujer de la aristocracia romana. Poco sencilla, es más, muy engreída. Era ella quien tenía las conexiones importantes. Y claro, era romana, era de la aristocracia romana, era la crème de la crème. Y su grupo social estaba muy por encima de los Medici, que tenían un origen más bien humilde.
Así como los Medici surgieron, había un montón de familias burguesas peleando por el poder político. Florencia tenía un sistema político bastante particular. En Florencia no gobernaba la nobleza, gobernaban los burgueses. La ciudad tenía como unos 45.000 habitantes y las sociedades estaban divididas en corporaciones. Lo que para el medioevo eran los gremios, para esta época de la historia eran las corporaciones, llamadas los artis. Artis, ¿qué significa artes? Artis mayores, los oficios profesionales, los médicos, los boticarios, los contadores, y las artis menores, los zapateros, los herrores, los carpinteros, más bien los artesanos. Todos estos tenían intereses políticos, tenían relaciones políticas también. El que dirige la política en Florencia, el cargo ejecutivo, era el gonfaloniero. Para ser electo tenés que pertenecer a una de esas corporaciones, las artes mayores y las artes menores, que están otra vez subdivididas en los priores. Los priores eran 8, 6 correspondían a las artes mayores y 2 a las menores. Ese conjunto de personas se llamaba la señoría. Después crearon una especie de senado con, 70 miembros. Nada en la constitución, en la ley o en los libros dieron ninguna clase de poder parecido al que realmente ejerció Lorenzo, que era una suerte de dictadura o semidictadura. Eso sí, hay que decir que Lorenzo ayudó mucho a los pobres, los necesitaba. Gli amici degli amici, los amigos de los amigos. En época de Sixto IV pidió un préstamo, el Papa Sixto IV pidió un préstamo a los Medici para comprar la ciudad de Imola, en Emilia-Romagna. En Imola se llegaron a correr los grandes premios de la Fórmula 1, si es que mal no recuerdo. Los Medici no le dieron plata, ¿por qué? Porque tenían ellos también intereses de comprar la ciudad de Imola, pero sí los Pazzi, la otra familia florentina, le dio el préstamo al Papa, que además ya se había enemistado con los Medici. ¿Y qué hace el Papa? Pone de arzobispo de Pisa, la ciudad de Pisa que está muy cercana a Florencia, a uno de los parientes de los Pazzi, para tratar de sacar a los Medici del poder de Florencia. Vivió épocas difíciles Lorenzo. Cae la casa comercial de su papá en Flandes, en Brujas, en Londres. Llega la guerra de las dos rosas a Inglaterra. No puede pagar los préstamos. Y con los Pazzi había una rivalidad tremenda. Hay un hecho histórico llamado la Conjura de los Pazzi, que fue un complot en la misa de Pascua en la catedral con complicidad de clero, para asesinar a Lorenzo y a Giuliano, el hermano. Giuliano resultó muerto de 19 puñaladas en la catedral de Florencia. Lorenzo se pudo escapar. Creo que salió por el altar, o no sé. Lo que sí, terminó herido, pero desde una ventanita lo sacó la cabeza y lo saludó a todos, como miren, acá estoy. Y obviamente vino la venganza de Lorenzo. Mataron a casi todos los Pazzi, estén implicados o no estén implicados. Los colgaron de la ventana del palacio de la señoría como criminales. Por esto el Papa les comulga a los Medici. Luego el Papa se retracta porque tiene miedo a la unión que hizo Florencia, que hizo Lorenzo con Milán. Y además los turcos otomanos estaban invadiendo ya Italia. Por eso el Papa se traga el orgullo y lo que se tiene que tragar y decide ignorar. ¿Por qué? Porque obviamente la amenaza más latente la tenía por parte de los turcos, que ahí no había amistades, ahí no había diálogo, eran musulmanes y iban a invadir toda Italia. Habíamos dicho que los colgaron a los Pazzi en el Palacio de la Señoría. Colgaron todos sus cuerpos. Allí se encontraba un joven que estudiaba arte en el taller de Andrea Verrocchio, haciendo dibujos. Ese hombre era Leonardo. Ese dibujo que hacía de los Pazzi colgados lo podemos encontrar en internet.
Lorenzo fue padrino de Leonardo. Leonardo, el hombre universal, no necesita presentación. Botticelli tampoco. Bueno, en realidad ninguno de estos necesita presentación. Botticelli, Miguel Ángel, Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola luego fue desterrado porque tenía unas ideas un poquito locas para ese momento. Y Marsilio Ficino, que ya era el filósofo amigo del padre de Lorenzo, amigo de Giovanni el platonista. Botticelli en esta época creó una nueva clase de arte. Había pintado la primavera. No había ningún elemento religioso en la primavera. Era puramente fantasía, inspirado en poesía e imaginación viva. Busquen en Google. Lastimosamente, como es un podcast, no puedo poner muchas imágenes porque no tiene sentido. Pues si ustedes buscan la primavera de Botticelli en Google, van a poder ver. Y también Botticelli pintó la adoración de los magos, que esto tiene un mensaje político muy fuerte, donde se pinta a él, le pinta a los miembros de la familia Medici. Es como que vengan con nosotros. Hace una invitación. Nosotros somos estos, los que vamos a adorar con los magos a Jesús. Recordemos que los artistas supieron utilizar a los Medici. Galileo le había dedicado uno de sus descubrimientos, una de las nubes de Júpiter, a los Medici. Entonces, había una muy buena relación. De hecho, vivían en la casa familiar, vivían. Y hablaron siempre muy bien de Il Maestro La Bottega, de Lorenzo, como lo conocían. Sus últimos días financieramente no estaban nada bien. La gente se separaba entre dos. Entre Lorenzo el Magnífico, y el cardenal Savonarola. Savonarola era un cardenal que no estaba para nada de acuerdo con esta nueva revolución, este nuevo renacimiento, las ideas de los griegos, los desnudos y todo este tipo de cosas que vino, que de hecho son famosas las hogueras de Savonarola en medio de la plaza, enfrente al Palazzo Vecchio, Palazzo de la Signoria, me estoy confundiendo, Palazzo de la Signoria, sí, donde quemaban arte pagano, quemaban un montón de cosas. Incluso Savonarola llegó a convencer después de la muerte de Lorenzo a Botticelli, y Botticelli se fue también y prendió fuego. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad de atraer y de convencer a ese hombre espectacular. Lorenzo tuvo mucho miedo por el destino de su familia porque veía negra la cosa. Financieramente no estaba nada bien. Gastó mucho en arte, tal vez más de lo debido, más de lo que tendría que haber gastado. Y lo que sí es que a los 16 años le hizo cardenal a Giovanni de Medici. Necesitaba volver a la alianza con la iglesia. Eso le costó una fortuna. Y cuando sos Medici podés ser cardenal a los 16 años. Eso se compra. Y bueno, luego Giovanni de Medici se transformó en León X. Vamos a hablar en otra oportunidad seguramente. Y Lorenzo, en su lecho de muerte, llama a Savonarola para que le dé el último perdón antes de morir. Savonarola, su rival. ¿Por qué llamó a Savonarola? No lo sabemos. Lo que sí, Savonarola fue muy duro con él, y más que darle una bendición, lo maldijo. O sea, uno se puede imaginar a Lorenzo de 42 años nada más, muriendo, pensando que vas a ir al infierno, que el tipo al que llamabas a pedir que te dé su perdón te termina dando una maldición. Y es un tipo que sin duda marcó época, Lorenzo. Si él no hubiera pagado, si no hubiera financiado tantas obras de arte, tanto pensamiento filosófico, sin duda este mundo sería algo diferente. Así que simplemente recordar a este gran hombre, a recordar su obra, y eso es todo lo que vamos a decir de Lorenzo por el día de hoy. Y espero que le haya gustado, espero que le haya puesto en contacto de este sujeto, de este filántropo que más que mal a la humanidad hizo bastante bien y nos regaló de las mejores obras de arte que podemos disfrutar. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.